Hola chicos, Ba'eshapa, ¿cómo están? Bendecidos. Yo también me encuentro bendecida. Damos gracias a Dios por un día más que nos está regalando. Vamos a iniciar nuestra clase hoy jueves, clase de guaraní. Entonces vamos a saludarnos cantando, pero en guaraní. Ba'eshapa, 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 reime. Aime pora, aime pora, hande y pora abei. Estoy bien también, amanecí bien. Hoy juntos nuevamente, vos ahí desde tu casita y yo desde aquí, desde mi casa, vamos a estar estudiando y aprendiendo juntos. Nos disponemos ya a iniciar nuestra clase de guaraní. Vamos a abrir nuestro libro en la página 26. Hoy vamos a trabajar con las páginas 26 y 27. Voy a corregir acá, me faltó una S. Ahí, páginas 26 y 27 de nuestro libro de guaraní. Preparamos, abrimos nuestro libro, cartucherita lista. Iniciamos ya la clase del día de hoy. Muy bien, ya listo nuestro libro, página 26 de nuestro libro de guaraní. Vamos a empezar, como siempre, colocando la fecha en la parte de arriba hacia el lado derecho. Ahí vamos a colocar la fecha. Les voy a mostrar en mi libro cómo van a escribir la fecha. Hoy es 20. Entonces vamos a colocar la fecha 20 de agosto. Agosto es el mes número 8, entonces vamos a poner 08 de 2020. ¿Está? ¿Sí? Así ustedes tienen ahí, entonces copien la fecha con su lápiz de papel. 20 de agosto del 2020. ¿Está? ¿Colocaron la fecha? ¿Sí? Entonces, ahora ya empezamos a trabajar. Tenemos un texto que se llama Eira, nuestro texto, que les voy a leer y ustedes escuchen, ¿sí? Atiendan. Dice, Eiru o bebé o bebé. Eiru o bebé o bebé. Ubotu resau oipute. Jairete ñandeve omee eira reete. Eiru o bebé o bebé. Ubotu resau oipute. Oipute. Jairete ñandeve omee eira reete. Eira se llama nuestro texto, que es miel. Miel en guaraní decimos eira. Digan un poco. Eira. ¿Qué es eira? Miel. Eiru o bebé o bebé. Eiru es la abeja. Abeja en guaraní se dice eiru. Repitan. Abeja se dice eiru. Digan. Eiru, o bebé, vuela, vuela. Ubotu resa oipute. Ubotu es flor, resa oipute viene a ser chupa el néctar de la flor, el jugo de la flor. Jairete ñandebe omee, y su miel, que la miel de la abeja a nosotros nos da. Eira reete. O GET también puede ser acá. Eira reete, la miel dulce, es muy dulce. Nos está hablando entonces este texto que tenemos hoy en guaraní sobre la abeja. La abejita que nos da
la miel, eira. Eira se dice miel en guaraní. Eiru es abeja en guaraní. Nos da la miel la abeja. Chupa el néctar de la flor, de ahí va sacando, va juntando para hacer la miel de abeja en su panal. Aquí tenemos y nos da a nosotros una miel súper dulce. Eso es lo que nos dice el cuentito, el texto que hoy estamos leyendo en guaraní. Aquí en el ejercicio 2 tenemos la abejita. ¿Cómo se dice abeja en guaraní? Dijimos eiru. Digan un poco. Eiru. Muy bien. Vamos a ayudar a la abeja para llegar hasta su casita, que es el panal, ¿verdad? Entonces vamos a hacer el caminito uniendo las rayitas con nuestro lápiz de papel para que pueda llegar la abeja hasta su panal, donde tiene la miel, donde se forma la miel. Y después vamos a pintar con los colores correspondientes para que quede bonita nuestra tarea. Muy bien, entonces comiencen a unir con su lápiz de papel el caminito de la abeja para llegar hasta su casita. Luego tenemos el número 3. Dice, pinto las palabras que contienen la vocal E y la vocal E. Recuerden que cuando tiene el acento nasal o el sombrerito, le damos el sonido nasal, que es E, como si pronunciamos por la nariz. Entonces acá tenemos las palabras eira, mitad, ñe. Eira, que es miel, mitad, que es niño, que es dulce, como decía nuestro texto, es dulce, y ñe, que es palabra. Vamos a pintar las palabras que contienen la vocal E y la vocal E. Puae yurugua E y puae tingua E. Entonces, eira, acá está la E, pintamos esta palabra. Mitad, ¿está acá la E? No, entonces no pintamos. ¿Está la E? Sí, la E y la E. Pintamos. Ñe, también está la E y la E. Pintamos también esa palabra. Pinten las palabras con bonitos colores. Muy bien, en el ejercicio 4 de nuestro libro dice, completo con E, O, E y leo con la profe, dice. Vamos a completar ahí las letras que faltan. Vamos a colocar la vocal E o E según corresponda, ¿sí? Tenemos ahí una niña, ella se llama Emma. Entonces vamos a colocar la E acá, vamos a escribir la E mayúscula. Muy bien, Emma. Después tenemos el cerdito, que en guaraní se dice curé. Entonces acá vamos a escribir la E oral, sin tilde nasal. ¿Están haciendo? ¿Sí? Muy bien, acá tenemos nuevamente, nos falta la letra. Vamos a colocar la letra E, ña, E, la E con tilde nasal, con el acento nasal. Después tenemos eira, acá vamos a escribir la vocal E. Yurugua, E, sin tilde nasal. Y último tenemos ñaembe. Acá vamos a escribir la E con acento nasal y acá la E sin tilde nasal. Ñaembe.
Muy bien, están escribiendo. Excelente para el que está haciendo en casa conmigo. Vamos ahora a la siguiente página de nuestro libro. Damos la vuelta en la hoja de nuestro libro. Página 27. Dice, escribo las vocales E y E en el renglón que tenemos ahí. Van a escribir correctamente, despacito, sin apurarse, E mayúscula, E minúscula, luego E mayúscula, E minúscula. Van a escribir con lápiz de papel, van a hacer ahí. Luego, con la ayuda de un familiar, van a ir hasta la página 101 y van a recortar la imagen y van a pegar aquí. ñae y cure. Van a buscar en la página 101 de sus libros, van a recortar y pegar la imagen aquí donde corresponde. ñae, cure. También otra palabra que tenemos, otra imagen que van a recortar y pegar, quesu. Entonces, 3 imágenes que van a buscar en la página 101 con la ayuda de la familia van a recortar y pegar. Y ahí completamos los ejercicios de nuestro libro de guaraní, páginas 26 y 27. Muy bien, chicos, así terminamos nuestra clase de hoy de guaraní, donde estuvimos leyendo un texto y realizando ejercicios con la vocal E y la vocal E. No se olviden. Puae yuruá, vocal oral E. Puae tinguá, vocal nasal E. Es como si pronunciamos por la nariz, por eso es nasal. A trabajar bien en el libro de guaraní, envíenme las fotitos para estar corrigiendo, no se quejen al hacer las tareas. Recuerden que tengo mi amiguito el pajarito que viene y me cuenta todo. Estuvo contando que hay niños que no quieren hacer la tarea y que se quejan mucho en casa. José Luis, Matías, se quejan que no quieren hacer la tarea. Hagan la tarea sin quejarse, envíenme las fotitos que voy a estar mirando, ¿sí? Bueno, a rezar antes de comer, den gracias a Dios por la comida, a cuidarse con este frío que está viniendo ahora, a abrigarse para no enfermarse. Récenle a su angelito de la guarda antes de dormir para tener un sueñito tranquilito. ¿Sí? Nos vamos cantando, ¿qué les parece? ¿Sí? Chau, 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 la clase terminó. Hasta mañana que volveremos a estudiar. Muy bien, la clase terminó, será hasta mañana. Chao chicos, les quiero mucho. Chau, chau.